Este tema creo que tiene que ser como un nuevo pacto social, ¿verdad? Y se tiene que educar, se tiene que hablar, se tiene que posicionar y se tiene que hacer con la familia. No hay otra forma de hacerlo. No lo digo yo, lo dice la ley y concuerdo con la ley, ¿verdad? Hola, soy Fede Filártiga y esto es Latitud 25. En el episodio de hoy de Los mitos y leyendas vamos a hablar de uno de los casos que ha conmocionado al país en los últimos meses, el caso del feminicidio en Coronel Oviedo. Y para eso está con nosotros el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez. Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mesa de Los mitos y leyendas. Un gusto, Fede, compartir contigo este espacio con todos tus seguidores. Y sí, un caso que conmocionó muchísimo a toda la sociedad. Realmente esto yo creo que vino a marcar un poco un punto de inflexión, un antes y un después desde todas las aristas también, ¿verdad? De todos los abordajes, del compromiso social, desde el Estado, de la familia. Vino a romper paradigmas en los esquemas, en lo que tiene que ver incluso con el sistema penal juvenil. Así mismo. Vamos a hablar de eso en minutos, pero antes de eso querría preguntarte qué vamos a comer. ¿Lomito árabe, lomito sándwich, carne, pollo? Team sándwich de lomito de carne. Ah, brillante. Team sándwich, lomito de carne. Vamos a pedir una papa frita, una porción de papa frita. ¿Comes papa frita Dale. o no tanto? ¿Sí? No, una para compartir. Porque las papas son acá la estrella No también sé, de es la- algo que vos quieras de la comer una mesa. entera. No. Vamos a compartir una porción. Yo te voy a pedir, para el ministro te voy a pedir un sándwich de carne, por favor. Y yo también me voy por un sándwich de carne. Y una porción de papas fritas, ¿sí? Y un par de cocas y una cerveza también. Una ronda de cerveza, Vamos por favor. Una ronda de cerveza también para poder iniciar la charla. Y el lomito sin tomate. El lomito sin tomate. Sin tomate. ¿Por qué, ministro? Abuela, Primera vez que me piden así el lomito. Abuela me... Ah, ¿en serio me decís? Sí. El No sé, lomito no. del ministro sin tomate. Por favor. Yo quiero doble queso si se puede, por favor, el mío. Doble queso. Pero con huevo o sin huevo. Con ¿Vos huevo. vos sabés cómo se le llama el lomito sin huevo acá, verdad? ¿Ya no escuchaste eso? El lomito santipeña es el lomito sin huevo acá. Dicho por el propio presidente, así que ese es mi escudo, digamos, ¿verdad? Bueno, ministro, yendo al tema que nos trae hoy, nos encantaría poder convocarte en un entorno bastante más positivo y jovial en relación para hablar sobre la niñez, ¿verdad? Sí. Pero claramente un caso así que ha conmocionado, como decía antes, a toda la población, no podemos dejar pasar. Estamos hablando de una nena de 17 años que, por la circunstancia que todos sabemos, terminó en las manos de un feminicida, un joven también de 17 años que yo hay veces que pienso y digo, me cuesta creer que en una persona tan joven pueda haber tanta maldad de poder haber elucubrado todo eso que se dio a conocer a través de los mensajes, ministro, ¿verdad? ¿Cómo se aborda un caso así, sabiendo las complejidades de la cuestión, sabiendo que no empieza y termina en un episodio, en un suceso nada más, sino que esto es un problema estructural? Lo desarrollaré después, pero yo creo que hay falencias importantísimas que también forman parte del caso, ¿verdad? Sí, esto es un problema de fondo, ¿verdad? Tiene un problema de fondo. Te decía, replantearnos un poco qué es lo que nos pasa como sociedad, como familia. La familia también tiene un rol muy importante y obviamente el Estado como garante de derechos y como responsable de establecer diferentes políticas públicas. Entonces, yo creo que hubo una falla conjunta de todos, familia, sociedad, Estado, replantear un poco. Vuelvo a insistir con que esto tiene que ser un punto de inflexión. Lo que sucedió es gravísimo, una conmoción social generó no solamente en un barrio, en una comunidad, en una ciudad, en un departamento, sino que en todo el país, y obliga a parar la pelota y replantear muchas cosas en general, ¿verdad? Porque coincido contigo en que abordar esto debe ser abordado de una forma holística, de una forma integral, de una forma intersectorial. Te hablo del sector público, sociedad, familia, otra vez dentro del Estado, entre diferentes instituciones. Esto no es responsabilidad de una sola institución, sino que de muchas, responsabilidad, como te dije, la sociedad, la familia, pero lo grave también es, el hecho se dio entre dos personas menores de edad, ¿verdad? entre dos adolescentes.
Y yo también me rehúso a entender la forma en la que en teoría una persona en desarrollo, como es un adolescente, haya actuado con semejante premeditación, con semejante ensañamiento, con semejante alevosía. Y ahí un poco solamente estimo que vas a querer debatir también sobre las sanciones penales al respecto, ¿verdad? Pero sí, yo creo que nos implica a rever un poco todo lo que estamos haciendo desde estos tres niveles, como te dije, de la familia, de la sociedad y del Estado. Se está abordando mucho la cuestión punitiva, ¿verdad? Hoy escuchaba a algunos parlamentarios que, a criterio mío, muy desatinadamente planteaban la cuestión del incremento de pena para adolescentes, o inclusive estaban hablando ya de cadena perpetua, ¿verdad? O sea, medidas otra vez recayendo en el incremento de la condena o de la carga punitiva en sí, cuando eso se sabe, se ha demostrado. Usted es abogado, ministro, usted sabe que eso no soluciona el problema de fondo. Te decía recién que hay deudas del Estado paraguayo y de los gobiernos consecutivos que ha tenido el Paraguay que no se están atendiendo. El caso, por ejemplo, de empezar a entender lo que significa el drama del feminicidio, pero como un hecho ya fenomenológico reactivo. O sea, el feminicidio ya es la última instancia del feminicida para concretar su deseo de poder someter a su víctima, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando nosotros nos abordamos la cuestión y nos debemos retrotraer a la prevención, como para decir, ok, ¿cómo hacemos para cambiar un chip cultural de la población? Ahí es donde yo creo que el Estado está fallando, porque no está tocando los temas que se deben tocar de verdad, discusiones que se deben tener y no se están teniendo. Y como vos representás hoy al gobierno, te traslado esas inquietudes, esas dudas y esas preocupaciones, ¿verdad? Porque veo que lo que se ha presentado desde la conferencia de prensa que han hecho ustedes, otra vez es una medida un tanto reactiva para subsanar algo que ya está hecho, ¿verdad? O sea, ya no se le devuelve la vida a esa madre. ¿Cómo se explica una cuestión así? Nada le devuelve la vida, ¿verdad? Y sí, evidentemente el principal foco es la prevención, tiene que ser la prevención, porque este fenómeno de la violencia no sucede de un día para el otro. O sea, este chico, este adolescente, no se convirtió en criminal de un día para el otro. Hay factores... No nació así. No nació así. Hay factores hasta probablemente internos dentro de cómo fue su crianza, su forma de ser. Hablan incluso los profesionales que uno de repente tiene la cuestión biológica, pero no solamente la cuestión biológica, se mixa también con una cuestión sociológica, con una cuestión de cómo se manejan en el entorno. Son varios fenómenos que tienen que ser evidentemente abordados. Y a lo que voy, la violencia es estructural, la violencia no se da de un día para otro. Nosotros vivimos, así como muchos otros países, pero el Paraguay no es ajeno a eso, vivimos en una sociedad violenta que muchas veces lastimosamente termina en cuestiones como estas. Sí. La violencia hacia los niños, ¿verdad? Muchas veces ocurre en ese entorno seguro, en ese entorno de confianza. Entonces yo coincido contigo en que tenemos que dar un enfoque mucho más preventivo, y te hablo de que tiene que ser un enfoque también mucho más interinstitucional. Nosotros, por ejemplo, el año pasado presentamos una guía de prevención del abuso sexual infantil. Yo soy amigo también de lo que es la parte preventiva, ¿verdad? Anteriormente en esa área todos hablaban de denunciar, pero ¿qué pasa, Fede, cuando vos estás denunciando? ¿Llegaste temprano o llegaste tarde? Llegaste tarde. Entonces, trabajar desde la fibra más íntima del tejido social en visibilizar cuáles son las problemáticas y tratar que no suceda. Evidentemente que existe una deuda histórica y que en lo personal, desde el lugar y el rol que me toca ahora, estamos tratando de abordar desde las diferentes áreas. Violencia hacia los niños en cuanto al maltrato físico, abuso sexual. Esta es una deuda también que hay que abordarlo con mucha más fuerza. Hay un programa que se llama Noviazgo sin Violencia, por ejemplo. Pero yo hice la pregunta, estaban llevando adelante el Ministerio de la Mujer con apoyo del Ministerio de Educación. Creo que la primera vez que se inició fue hace 10 años. ¿A cuántas personas llegaron en los últimos tiempos? 10.000 me dijeron, ¿verdad? Nosotros en este marco de lo que es el abuso sexual infantil a través de un formador de formadores llegamos a 100.000 en menos de un año, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es fortalecer un poquitito más, por ejemplo, este programa. Y estoy de acuerdo con que tenemos que trabajar en la política pública y después mirarlo de la parte punitiva, ¿verdad? Porque evidentemente no es la solución. Creo que se pudiesen hacer algunos ajustes en algunas cuestiones excepcionales que te puedo dar mi parecer también. Pero ahora, por ejemplo, vamos a formar a más de 300
funcionarios del Estado de diferentes instituciones, porque este no es el problema de una sola institución, este es el problema del gobierno, del Estado, de la sociedad, y en simultáneo se va a estar trabajando esa política en los 17 departamentos. Te quiero contar más. Sí. Estuvimos presentando este lunes en una reunión también con la primera dama, el ministro de Educación, la ministra de la Mujer, el primer programa nacional de atención integral a los adolescentes. Lo hicimos en primera infancia. Pero el adolescente está en una edad difícil, ¿verdad? Todos fuimos adolescentes. La adolescencia es una edad complicada, compleja y difícil que tenés que abordarla a través de diferentes componentes. La parte de seguridad emocional, la parte de habilidades para resolver conflictos, trabajo protegido de adolescentes, prevención de las diferentes formas de violencia, vinculación después al empleo, que no exista una deserción escolar, salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo no intencionado y muchas otras, prevención del consumo de drogas, todo lo que es adicciones y muchas otras cosas más que tal vez eventualmente se estén abordando en forma aislada y asociada. Entonces encontrar un conjunto, cómo abordar de una misma manera y todo junto como Estado. Y un tema más que ahora lo estamos llevando ya adelante es un programa de prevención, pero también de atención integral a adolescentes embarazadas. ¿Qué sucede? Eso está incipiente ahora, pero se va a escalar ahora a nivel país. ¿Qué sucede? Sucede que se embaraza un adolescente, lo primero que pasa es que deja la escuela, deja el colegio, ¿verdad? Tiene dificultades para lo que guarda después relación con el acceso a un empleo, ¿verdad? Muchas veces termina con un segundo embarazo. Entonces el Estado le tiene que arropar cuando llega al sistema de salud. O sea, primero trabajar en que no suceda, ¿verdad? El embarazo adolescente no intencionado. En segunda instancia, si sucedió, el Estado la tiene que cobijar y la tiene que arropar, ¿verdad? Conjuntamente con la familia, ¿verdad? En primer lugar, que la familia apoye, no la rechace. En segundo lugar, que obviamente acceda a todo lo que tiene que ver con los cuidados de salud, los controles prenatales, el parto seguro, el apoyo después para el cuidado del niño. Estamos lanzando un programa de primera infancia, construcción de 100 centros en los 17 departamentos del país, que continúe la escuela, que después esté como prioritario en lo que es tal vez los programas de becas o de capacitación, de formación de mandos medios. Es decir, hay que arroparle a esa adolescente porque muchas veces es una situación hasta desventajosa en lo que es el acceso a derechos o la oportunidad. Incluso si uno mira más allá, hasta es, en el buen sentido de la palabra, un costo para el Estado, porque puede ser una persona que el día de mañana no produzca, no acceda a los empleos. Entonces es sumamente importante, y yo coincido contigo, en que ese abordaje tiene que darse desde la política pública como paso uno, y después se evalúa lo demás. Yo te veo muy entusiasmado a vos y te veo muy, digamos, que manejás, digamos, la teoría. Pero vos formas parte, ministro, de un gobierno. Puedo ser franco contigo, ¿verdad? Directo. ¿Sí? Directo. O sea, preferiría no ahorrarme comentarios. Estamos para eso. Ok. Estamos para eso. Vos formás parte, Walter, de un gobierno que restringe la discusión sobre género, por ejemplo. O sea, ¿cómo se puede? Y lo hace proactivamente, o sea, restringiendo las discusiones desde el Ministerio de Educación o de alguna manera generando esa persecución a las ONGs, al sector civil. De diferentes maneras y en simultáneo el gobierno está de alguna manera desalentando la discusión sobre género. Mi pregunta es entonces, ¿cómo se hace para revertir culturalmente esto cuando hay una directriz manifiesta del gobierno nacional en no hablar del tema género? A ver, yo estoy convencido de que es un error y nos vamos a equivocar como sociedad si polarizamos, ¿verdad? Lo que no se debe hacer es polarizar la situación. Yo soy una persona que está convencida de que estos temas se tienen que conversar, estos temas se tienen que hablar. Es decir, no lo digo solamente yo, hay un mandato legal, el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, habla de lo que es la salud sexual y reproductiva, habla de que existe una educación sexual integral que se la tiene que dar principalmente con la familia, con la escuela y desde el Estado, es decir, todo junto. Entonces yo creo que es un error que se polarice. Te soy muy franco también y que sabemos que hay sectores que están muy polarizados ahora. Sabemos que hay sectores muy polarizados.
Pienso que hay que encontrar ese punto intermedio y hablar y dialogar y educar, que es un mandato legal que tenemos. Bueno, pero la polarización Ahora, no es una medida política, ministro. O sea, es cierto lo que decís, hay una polarización, pero provocada por el propio grupo político que sostiene al presidente. sí, no podemos desconocer, Fede, que el concepto de género, si es que uno se guía por lo que está, incluso cómo está conceptualizado en diferentes organizaciones, a mí me recomendó personalmente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en que en Paraguay se legalice el aborto. Y yo no quiero que se legalice el aborto en Paraguay. Es mi posición, ¿verdad? Yo soy consecuente con lo que dice nuestra Constitución y también son valores que los manejo a título personal, ¿verdad? Entonces hay algunos cuestionamientos respecto a qué género y ahí entran diferentes temas que tiene 99 definiciones, entre otras, ¿verdad? Yo creo que se tiene... ¿Vos crees, realmente vos crees en eso, Walter? De que hay 99 clasificaciones de género. Clasificaciones, y en el exterior, en varios organismos, hablan de eso. No podemos conocer que eso no exista, ¿verdad? Lo que te digo eso porque yo de alguna manera como periodista hago el seguimiento de la cuestión y eso es un producto de la desinformación, porque nunca nadie puede, digamos, racionalmente plantear de que existen 99 géneros. Hay un debate sobre el concepto, entonces yo planteo, porque se tiene que hablar de estos temas, y principalmente en la familia y en los colegios, de que en virtud de lo que tenemos legalmente habilitado, la Constitución, nuestra ley, es que se hable, ¿verdad? Nosotros hablamos de igualdad y derecho a oportunidades entre hombres y mujeres, niños y niñas, y creo que en esa línea tenemos que construir a través de la educación y la formación, porque esta es una cuestión, Fede, educativa, informativa. Mientras más hablemos, mientras más posicionemos estos temas, yo creo que vamos a prevenir con mucha más fuerza la violencia, con mucha más fuerza todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y esa educación tiene que comenzar en la familia. Y hoy vemos que hay una falta de diálogo, incluso dentro de lo que es el entorno familiar, ¿verdad? Y no también posicionar a la familia como un ideal de que es papá, mamá, hijito, hijita, porque eso no es así. La familia en el Paraguay... Qué bueno que lo decís, porque sí, la familia en el Paraguay, esa realidad. No. La familia en el Paraguay es la familia ideal. Pues la familia en el Paraguay, en un número muy importante, está constituido por madre soltera e hijos, o por abuelos y nietos. También obviamente por papá, por mamá y por hijo, o por papá, mamá, abuelo e hijo, ¿verdad? Para abonar lo que estás diciendo, pero para presentar una arista diferente. Antes de eso quiero hacer un brindis de lomito para que disfrutes ya de tu lomito, porque sabes pues que... me está tentando los No, la vez pasada el ministro de Educación vino y me dijo no comí porque no me diste tregua, me dice, vamos a un brindis de lomito primero, ahí estamos. Buen provecho, probad estas papas fritas, lo que son. Y se come cuando se brinda, o se toma cuando se brinda. Sí, cierto. Tenés razón. Mira, Espectacular. este es el momento en el que hacemos honor a las mayonesas de Lomito y Leyenda, a las Hellmann's ajo picante y ahumada, que nos acompaña todas las noches en Lomito y Leyendas. Mi favorita es la ajo, ministro, para la papa frita y para el lomito. Yo no sé qué opinás vos, yo no sé si probaste la picante, Yo quiero probar la picante. No, es una barbaridad. Esto tenés que probar. Amante del picante. Sí. Tenemos... Pruebo diferentes tipos de picante, y si alguien viaja, pido que me traigan picante para probar. ¿verdad? ¿En serio? Pero sí, tengo esa colección de picante y... ¿Tenés una especie de vicio de los picantes? Sí, tengo. Brillante, me gusta eso. Coleccionás picante. Colecciono Primera picante, vez que voy me dicen probando, eso. colecciono picante. Está bien. Bueno, buen provecho. Estas papas fritas, como te digo, yo siempre hago un testeo de la crocancia de la papa frita, ¿no? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha la crocancia de la papa frita, no? Brillante. Insuperable está. Insuperable. Cuando mencionamos eso que decías recién vos, de los esfuerzos que se están haciendo como para de alguna manera generar esa vinculación entre la familia y el Estado para empezar a criar ciudadanos, no criar hombres y mujeres, criar ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos que estén, que sean conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades. Pero ¿cómo uno desde el Estado va a estar de alguna manera dependiendo o
contando, ¿verdad?, que la familia puede llegar a cumplir ese rol, cuando en las familias no se habla de eso, ministro. Y eso vos lo sabrás muchísimo mejor que yo. Sí. Existe una especie de pudor, de tabú, Tabú. de desinformación, de miedo, de vergüenza, de desconocimiento, ¿verdad?, sobre cómo canalizar estas discusiones. Por eso que el otro día cuando estaba, supongo que viste la entrevista con Luis Ramírez, que estuvo sentado acá, yo le dije, le saqué el caso justamente del CDI, Sí. el colegio que él dirige, que ¿verdad?, dirige. que él dirigía. Y le dije, ¿por qué en el CDI con 500 alumnos se puede implementar la ESI y a nivel público estatal no? Y él me dijo, bueno, por una cuestión de volumen, de recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si siempre seguimos dilatando eso, vamos a seguir teniendo otro problema y vos personalmente vas a tener que seguir administrando este tipo de incendios, ¿verdad? Sí, no, esto tiene que escalar. O sea, y quiero puntualizar, esa educación se la tiene que hacer con la familia, ¿verdad? La ley misma lo dice, ¿verdad? Se tiene que hacer con la familia, de acuerdo a los valores, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo al grado de madurez. Obviamente que no le vas a estar enseñando a un niño de 6, 7 años lo que corresponde al desarrollo de un adolescente de 13, 14 años, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. De estos temas se tienen que hablar y no se tiene que educar solamente a los niños, se tiene que educar también a la familia, Fede. Totalmente. A la familia, porque la familia es ese primer espacio donde el niño tiene que encontrar Y confianza. qué bueno que tiene me encontrar planteas eso, refugio. Walter, y perdón que te interrumpa ahí, Sí. pero ¿cómo haces vos para pregonar eso dentro de un gobierno donde vos tenés actores políticos que están tratando de no priorizar ese tipo de discusiones? Ese es justamente el punto que te planteaba antes, ¿verdad? Y a lo mejor no lo querés reconocer en cámara, pero yo creo que adentro sabes perfectamente de qué tipo de presiones estoy hablando. Presiones retóricas, presiones políticas, de decir, chicos, de estos temas no se habla. Porque no podemos entrar nosotros como gobierno o como equipo político a redefinir ciertas cuestiones filosóficas que mueven al movimiento. Yo creo que el temor... Ocurre eso. Estamos en un espacio de confianza, sinceridad, ministro, de ¿verdad? confianza, sí. Por más que todo es público, pero te soy sincero, yo creo que el temor... no hay una discriminación sobre los que tienen una orientación sexual diferente. O sea, no es esa la línea. Yo no me tampoco que refiero a se eso. tiene. Walter, te juro que no me refiero, no quiero Ok. nomás mezclar las cosas, te juro que no me refiero a eso. Me refiero a hablar de la necesidad de instalar, y te hago esa aclaración para que no Sí. se distraiga la Ok. atención, ¿verdad? De que, que el Estado se haga cargo de la discusión sobre sexualidad, Sí, sobre educación y se sexual tiene que en las hacer- escuelas. Se tiene que hacer a gran escala, como te digo, o sea, no sirve hacer solamente unos pilotos en 10, 15, 20, 30 escuelas, sino que tiene que haber como, este tema creo que tiene que ser como un nuevo pacto social, ¿verdad? Y se tiene que educar, se tiene que hablar, se tiene que posicionar y se tiene que hacer con la familia. No hay otra forma de hacerlo. No lo digo yo, lo dice la ley y concuerdo con la ley, ¿verdad? Entonces es un Pero desafío. entonces quiere decir que tus principales detractores son los propios miembros del gobierno del cual formas parte, vos, ministro, porque vos le tenés a un Gustavo Leite, le tenés a un Bachi Núñez, le tenés a una Lizarela Valiente, personas que están A militando ver. activamente. Ya sé que no son parte del gobierno per se, pero Sí. son parte del equipo político. Sí, Fede, a ver, yo en lo personal, y se me va a corregir si vos escuchaste, yo en ningún momento, es más, diste el ejemplo de Lizarela. Lizarela, a mí me tocó escucharle en varias oportunidades hablar de que se tiene que trabajar sobre lo que es educación sexual, y ella hace un énfasis en lo que te recién te dije, ¿verdad? Sin, pero hablando de niño, niña, de hombre, mujer, sin discriminar, porque ella misma habla de que tiene muchos amigos con orientaciones sexuales distintas, pero sin promocionar. El temor que existe es que a través de esa educación sexual se busque promocionar esto, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿para qué vamos a mentir? ¿Promocionar qué? Y promocionar cuestiones relativas a la orientación sexual diversa. Ese es el temor. Yo no te puedo... ¿Y qué pasa si el esconder. Estado reconoce que existe la diversidad sexual? ¿Eso es promocionar la diversidad sexual? No. O sea, No. hablar y enseñar a los niños que cuando sean adultos puede ser que exista un compañero de trabajo que sea homosexual, eso es pregonar la... Yo creo que no, pero el temor es que justamente suceda eso, ¿verdad? Entonces, diste el ejemplo de ella, ¿verdad? A mí, yo a ella lo escuché muchísimas veces hablar de que se tiene que trabajar en lo que es educación sexual. Ahora en el gobierno, y lo has hablado con Luis, entonces no sé si es necesario entrar en detalles, hasta porque él maneja mejor todo lo que están haciendo en el Ministerio de Educación. Están hablando de educación sexual integral, pero basada en la afectividad. Yo comparto con la posición en el sentido de que cuando hablamos de educación sexual integral no tenemos que circunscribirnos netamente a lo biológico, ¿verdad?
lo que sucedió ahora, el caso que estamos trayendo a colación, ¿verdad? Hubo una ausencia total de valores, de empatía, de forma de resolución de los conflictos, hasta psicopatía, obviamente, en cómo este chico resolvió atrozmente el problema que él consideraba, ¿verdad? Cobrando la vida de una joven vida, una adolescente como fue María Fernanda. Yo creo que tiene, y concuerdo en eso, con que tiene que estar en la educación sexual basada y relacionada estrechamente también con los valores y con la afectividad. No pueden estar disociados. Ahora bien, esto se tiene que hablar y yo soy creyente de que esto tiene que ser a gran escala para que el impacto sea real. Me pareció muy particular lo que dijiste en relación a que ese es el miedo. O sea, el miedo para no discutir sobre ESI es que se pregone o se promueva la diversidad sexual. Yo digo, Es ¿cuál mi es percepción. No, está bien. Es No, más, es lo pero que es que se lo dice. comparto. Walter, lo comparto. Sí. Es así. Ese es el miedo que tienen. O no sé si miedo o utilizan eso como un argumento. El punto es, ¿cuál es el riesgo? O sea, el riesgo es que haya más gente homosexual. Ese es el riesgo que ven ellos y que compromete la moral. O sea, si ese es el riesgo de que haya más gente homosexual y que por eso no se habla y no se educa a la gente para erradicar feminicidio, para formar hombres de verdad, varones de verdad. No, estos machirulos que andan por ahí, perdón el término, pero es así. Un feminicida no es un hombre, un caballero o un hombre como corresponde, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viviendo hoy creo que es muchísimo peor a lo que podría llegar a suceder si se empieza a democratizar la discusión sobre educación sexual, ministro. Es que yo veo que estamos arrancando, se está intentando ahora, por eso vuelvo a la polarización. Algunos te dicen, no, está basado en cuestiones religiosas, no, está... Hoy hablamos con Luis de este tema, ¿verdad? Un tema que lo estamos conversando, ¿verdad? Y él está convencido también, el ministro de Educación, que tenemos que avanzar en ese sentido, pero con el condimento de los valores y de la afectividad. Y a mí me preguntás, esto tiene que ser algo que cuando lo tengamos bien desarrollado se tiene que hacer en todos lados. Y es un tema que fue postergado muchísimas veces. Cuando nosotros construimos la guía de prevención del abuso sexual infantil, te comenté, no sé si trajimos un ejemplar para que lo vean. Un instrumento del cual estoy muy orgulloso que lo construyeron técnicos del Ministerio de la Niñez, validados por técnicos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, eso va incluso de franja de edad. Te enseña cómo trabajar en la prevención y un autoconocimiento también, incluso, ¿sabes qué? Validado por federaciones de padres, ¿verdad? Pero te enseña a trabajar con niños de 4 a 7 años. ¿Qué le puede decir que no? Cómo abordar la prevención en esa franja de edad. Creo que es de 4 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13 y de 14 a 17. Porque tenemos que ser sinceros, vos dijiste algo muy, muy cierto hace rato, es un tabú. Y eso es lo que hay que ir progresivamente desnaturalizando. Hay que desmontar y desde la familia. Cultural. Es que yo hoy le pregunto a los diferentes padres, ¿quiénes hablan de sexualidad con los hijos? ¿Verdad? Yo tengo una hija de 9 años y conforme a su grado de madurez y desarrollo también vamos conversando, ¿verdad? Porque acá la información es poder. Y en esa guía nosotros, mediante un trabajo técnico-científico, dijimos, bueno, a esta edad vos podés trabajar en esto con los niños, ¿verdad? Porque no queremos cargarle toda la responsabilidad a los chicos, ¿verdad? Porque evidentemente somos los adultos también quienes tenemos que cuidarlo y protegerlo, pero es muy importante que los niños manejen cierto conocimiento y cierta información para detectar potenciales situaciones de violencia o abuso. ¿Cómo vos le explicás a una persona que te dice, es que el gobierno pro familia me habla y después no hacen nada para poder levantar todas estas cuestiones relacionadas a los abusos intrafamiliares? Cuando eso, la receta primordial para erradicar eso es justamente la educación. Parece medio antagónico, pues eso Sí. sucede, Walter. Claro, cuando hablamos de que somos un gobierno que respetamos lo que dice la Constitución, como se dice comúnmente, pro vida, pro familia porque garantizamos y defendemos la vida desde la concepción, ¿verdad? Eso es muy claro también ese concepto, ¿verdad? Nosotros no estamos a favor del aborto. En ningún caso, en ninguna circunstancia. Existe en el Código Penal, sí, una especificación en un caso, ¿verdad? Por estado justificante, en el caso de salud tanto del feto como de la madre, pero la regla es que se garantiza la vida de la concepción. Y cuando hablamos de familia, yo pienso que
hay que trabajar y se está trabajando en cierta medida en lo que tiene que ver con el trabajo de prevención de la violencia. Lo hacemos en nuestra área, ¿verdad? Nuestro ministerio, si vos entras a revisar los trabajos que se están haciendo, en forma constante y permanente se está trabajando en territorio, ¿verdad? Y cuando hablamos de promocionar o potenciar la familia, se está haciendo un trabajo del fortalecimiento de la familia en el rol protector. Obviamente que hay familias que no, por decirlo en un término coloquial, no acusan recibo de esa situación, pero eso ocurre acá y ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Sin entrar a ese dicho también, mal de mucho consuelo de tonto, ¿verdad? Los abusos suceden, no sé, en Colombia hay 30.000 casos. No, y lo mismo en México, o sea. En México, donde muchos países se jactan de que existen las mejores políticas públicas, pero para apoyar a la familia hay que generar diferentes condiciones, Fede, y yo pienso que esto es de una perspectiva integral y de diferentes políticas y programas sociales. ¿Por qué hay muchas veces violencia o situaciones de abuso en contextos de pobreza? No se limitan los abusos y la violencia en el contexto de pobreza, pero abuso muchas veces se da porque hay hacinamiento. Y ahí vos tenés que crear o tener o fortalecer un programa habitacional, como hoy se tiene en diferentes programas como las viviendas sociales, que se incrementaron en gran medida lo que fueron las viviendas sociales, lo que son el programa nuevo Xeroa Porá, un programa como Hambre Cero que busca la retención escolar para que los niños puedan estar, porque un niño no puede estar mejor en otro lugar aparte de su familia que en la escuela. Cuando vos saliste a aclarar la cuestión desde el gobierno, a decir, cuando surgió el caso de Federico Mora, del viceministro, Sí. y vos saliste a tiempo a decir, chicos, atención con cómo se está divulgando la cuestión porque se está cometiendo abusos en la narrativa del caso, ¿verdad? Contando informaciones que involucraban a una niña, hay que decir, Sí. en la denuncia, ¿verdad? Creo que me pareció una acción en tiempo y forma, digamos, ¿verdad? O sea, te doy la derecha en ese sentido, como que yo creo que tus intervenciones son intervenciones apropiadas, ¿verdad? Donde radica mi duda, Walter, es en lo que yo después puedo contrastar con la postura del equipo político de Santiago Peña. Y no quiero hacer esa distinción que le es muy útil al Partido Colorado de decir el gobierno y el cartismo. No, para mí son todo el mismo bloque. Y te pido que seamos sensatos en ese tipo de cosas para no confundir a la gente, ¿verdad? Porque hay cosas que la gente no maneja y cuando hablamos, por ejemplo, de eso de oposición y oficialismo al mismo tiempo y demás, la gente se queda con un mambo en la cabeza que no sabe. Acá estamos hablando de un mismo equipo político que tiene dos discursos en simultáneo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me genera duda, porque finalmente después el que va a decidir las cosas como se hacen en este gobierno es un consenso de voluntades, no la del presidente Santiago Peña. No sé si están así, Fede. Fíjate que hay dos casos puntuales. El caso que tocaste, ¿verdad? La creación del Ministerio de la Familia, donde el presidente consideró que no era el momento y que estamos en una etapa de fortalecer a las diferentes instituciones, porque hay fortalecimiento no solo de palabras, sino que incluso en inversión de recursos y con acciones claras. Y también, por otro lado, el caso, te traigo nomás como ejemplo, ¿verdad? El caso del proyecto de ley de criadazgo. También diste el ejemplo, este caso que fue muy sonado, el caso del viceministro, evidentemente, o sea, es lo que plantea, o sea, esa no fue una cuestión de Walter Gutiérrez, ministro de Leñero, No, se salió a decir eso. No, ¿verdad? eso es categórico. Obviamente que, ¿Pero qué sentiste vos en ese momento cuando te llegó la información y te llegó? Porque a mí, la información que me llegó a mí fue que supuestamente esa denuncia ya era de varios días atrás, que ustedes congelaron hasta el viernes de jamás. tarde. No, por favor. Que ustedes, no, pero congelaron en el sentido que dieron a conocer un viernes de tarde como para que no pueda, digamos, explotar en medio y que sabemos que cuando sábado y domingo, digamos, la agenda mediática baja mucho más, se desinfla, etcétera, y que fue una cuestión así estratégica. Vos me decís, vos recibiste la información y la instrucción de poder comunicarla. De ninguna manera, o sea, yo estoy saliendo y doy la cara todos los días, lanzo una campaña de lucha contra el abuso sexual infantil y violencias y vulneraciones de derechos en forma permanente. Lo hicimos con el propio presidente la semana pasada, él mismo encabezó el acto. No puedo ser tan incongruente, no podemos ser tan inconsecuentes, tan ilógicos, tan Vos recibiste la información y... El viernes le comunican... ¿Qué sentiste cuando recibiste que un colega tuyo del gabinete Te soy sincero, podía estar? Incredulidad, ¿verdad? Porque hablaban, había como un chisme de pasillo, creo que hubo una publicación que un viceministro, pero parecía una información oficiosa, ¿verdad?
Creo que un día antes se mencionó eso, pero nadie habló de ningún nombre. En las redes sociales circula de todo, ¿verdad? No. Pero cuando ese un día antes ya circuló que se iba a remover pero fue una fuente, ¿verdad? Que no que se iba a remover. Creo que hubo una publicación que yo tuve conocimiento, accedí el día viernes. Ese viernes tomamos conocimiento a través de un miembro de mi gabinete. Te dice, Walter, ahí está denuncia. Me dice, mira, ministro, esta persona que estaba dentro del sistema judicial, que lo lleva adelante, ¿verdad? Me comenta esta situación y como vos decís, ¿verdad? Hay una denuncia con semanas de antelación, pero eso no trascendió, la denuncia se hizo con semanas de antelación. Sí, eso sí. El hecho sucedió incluso en el mes de abril, presuntamente, ¿verdad? O sea, pero si la denuncia se hizo... hay que hablar de esa manera. Sí, está bien, pero se hizo, o sea, la denuncia se hizo semanas antes del anuncio. Sí, creo que fue el primero día de mayo, hubo una audiencia, una diligencia importante que trae como consecuencia una resolución. Esto se da dentro del proceso, dentro del ámbito de un juzgado, la niñez y la adolescencia, que no tiene la obligación de comunicarnos a nosotros. No había derivación penal. ¿Qué significa eso? Que estaba la denuncia, pero que todavía no se había... No se había derivado. O sea, que todavía no había ni imputación ni nada. No, nada. Pero habían actuaciones que daban que traían elementos importantes según lo que vimos dentro del proceso judicial de niñez. Entonces, extraoficialmente nos enteramos y creo que trabajar en periodismo de investigación también. Pueden buscar si hubo una comunicación al Ministerio de la Niñez o incluso al Ministerio Público con anterioridad a la fecha que estamos hablando, ese viernes 23 de mayo creo que fue. Pero cuando vos recibís la notificación de que un miembro del gabinete del gobierno está involucrado en un caso así, ¿qué sentiste? Y como todos los casos, dolor, ¿verdad? Dolor, esos casos generan impotencia, ¿verdad? Obviamente que cuando es una persona que está cercana a nosotros, también duele, ¿verdad? De una manera seguramente diferente. Cada caso duele. En cada caso hay una vida, ¿verdad? Cuando hablamos de alguna situación que involucra a un niño o niña adolescente en vulneración de derechos. Y automáticamente conversando en ese momento con Luis, ¿verdad? Con Luis Ramírez. Y después, obviamente, tomamos la determinación. Sí, le llamé. ¿Y qué le dijiste? Y le comenté la situación, lo que había tomado conocimiento. Obviamente también esperé ¿Él no sabía eso? La fuente de investigación. No sabía. ¿Él no sabía? No, ¿El ministro de Educación? No sabía. O sea, el jefe de Federico no sabía que... No sabía nada. No tenía conocimiento de eso. Te pregunto eso para saber cómo se canaliza eso, un caso así de delicado en un gobierno, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el procedimiento? No se da la comunicación en virtud de los protocolos, ¿verdad? Porque cuando se tiene, el protocolo indica que si alguien tiene conocimiento de una situación como esta, tiene que derivar al sistema penal, inmediatamente, ¿verdad? En ese momento no se dio, no se hizo, y cuando nosotros tomamos conocimiento, no sé, no sabría decir. O sea, la persona que denunció en qué instancia? Denunció en un juzgado de la niñez, tuvo que haber denunciado en un juzgado penal. Okay. Y ahí hay una cuestión interna que hacen al núcleo familiar que me reservo, ¿verdad? Los motivos que también le llevaron a eso. No juzgo esa situación. Te hablo de cómo debiese ser en el protocolo ideal, ¿verdad? ¿Y por qué no se pasó al fuero penal? Y ese día que nos enteramos se pasó al fuero penal. Ah, se pasó después finalmente. Sí, ese mismo viernes se pasa también. Y pueden cotejar ustedes, pueden corroborar cuándo se derivó al fuero penal. Fue el mismo día que tomamos conocimiento nosotros, que se hizo el anuncio. Obviamente se comunicó inmediatamente al presidente en ejercicio y al presidente de la República. ¿La decisión de destitución cuándo se concretó? Inmediatamente. Una vez que tuvimos acceso a ciertas cuestiones o a ciertos documentos a los cuales accedimos, se toma la decisión inmediatamente, sin dudar. Obviamente él tiene la presunción de inocencia, eso es una garantía constitucional, se tiene que... El debido proceso, se tiene que demostrar. No somos nosotros, ni creo que el gobierno no es ningún tribunal sumario, ni ningún tribunal de sangre de San Francisco, de San Fernando, pero bueno, es lo que en ese momento el gobierno consideró oportuno decidir y que se dirima en las instancias jurisdiccionales. Entiendo que hay una ¿Cómo imputación. afecta reputacionalmente una cosa así? No podría Cada uno imaginarme. somos responsables de nuestros actos. Acá hay las responsabilidades penales son responsabilidades personales individuales, ¿verdad? Si hubiese recaído algún tipo de
responsabilidad en el gobierno si el gobierno tomaba conocimiento de esto y no procedía y no actuaba. Evidentemente sí, pero no fue lo que sucedió. Se tomó una decisión inmediata, rápida y sin dudar. Quiero aprovechar para agradecer. Vamos a hacer un brindis de coca, Ok. ministro, porque siempre... ¿Te gusta la coca o no? Estas botellas, yo te cuento, ministro, ya están recicladas. O sea, este plástico, el PET, es reciclable, Si, obviamente. si llegas a encontrar una botella que tenga el nombre de Luciana, me vas a Sí, avisar porque te mi hija aviso. está buscando ¿En serio? desesperadamente una botella de coca que tenga su nombre. Que Te diga puedo pedir Luciana. si tenés una que dice Luciana en tu freezer, por favor. Me parece que había una que decía Mira, Luciana. si tenés Luciana, Sí. trae, me voy a llevar. Cayetano, que dice uno. O sea, Cayetano. ¿qué posibilidad hay que Digo, una persona se llame Cayetano? Voy a ser recibido con honores en Sí. mi casa si llego a llevar esa ¿En botella. serio? Porque es de Sí, colección. Está buscando, pero... El otro día le dije a Luis cuando vino, busqué una que decía Luis y no encontré. Encontré dos que decían Renzo. Entonces le dije, lo siento, pero hoy te llamas Renzo, le dije, ¿verdad? Porque es la que encontramos, ¿verdad? Y encima encontramos dos de nombre. Vos sabés que hay nombres bastante complicados. No sé si tenemos finalmente la de Luciana. Antes de irnos a la parrilla, bueno, voy a cocinar unos lomitos. Sí. ¿Sabes cocinar vos o más o menos? Sí. Sí. Bueno, vamos a cocinar unos lomitos Sí, entonces no. antes de despedirnos. Antes de irnos a la plancha, Walter, ¿qué opinas vos de esa gente que dice, que cuestiona el hecho de que se esté, con el caso de Coronel Oviedo, que se esté aprovechando, entre comillas, para instalar la discusión sobre el aborto? Vos podés estar en contra o a favor del aborto, pero el aborto es un fenómeno que sucede, está vigente, ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. ¿Cómo el Estado mira esa cuestión, sabiendo que vos me decís ya la postura oficial del gobierno es no al aborto, ¿verdad? Ok, pero sigue ocurriendo. Mira, evidentemente, como te digo, sostengo, el aborto para nosotros, en línea con la Constitución, no va. Sí tiene que haber un acompañamiento en el marco de todas estas políticas públicas integrales que se tiene que hacer a través de programas de atención integral a los adolescentes. Obviamente, perseguir a quienes están... no sé si la palabra es propiciando, pero a quienes están siendo cómplices en estos procesos, ¿verdad? Pues sabemos que existen lugares clandestinos y irregulares donde se están produciendo este tipo de situaciones, y en el caso con el Oviedo que tomaste como ejemplo, en este caso, lo que le costó la vida justamente a María Fernanda fue el no querer abortar, el jugarse y apostar por la vida, porque su, Bueno, pero entonces su presunto es asesino... importante hablar de la discusión Claro del que sí, aborto, ¿verdad? claro que hay que hablar. Su presunto asesino, hay que hablar nosotros de nuestra posición, ¿verdad? Pero su presunto asesino la mató porque ella no quiso abortar. Él quiso Eso que ya ella es una, aborte. eso ya es una información oficial. Y eso, O sea, ya- prácticamente eso todo ya consta en la sabe. carpeta fiscal. Obviamente que tiene que haber una sentencia firme ejecutoriada, pero todo indica que eso es lo que sucedió, o sea, lo que se está analizando. Como decís, no hay que desconocer que se está realizando eso. Entonces lo que hay que garantizar es que combatir en que estos lugares clandestinos no estén operando y trabajar en el apoyo y en la contención. En nuestro caso, lo que a nosotros nos... ¿Pero qué hubiera nos pasado compete si la esta chica adolescente acudía embarazada? a un centro asistencial donde se le reciba, se le acompañe, se le persuada de la posibilidad de no cometer eso que estaba pretendiendo ella? Vos lo decía recién, ella no quería, pero tenía la presión del chico que le estaba presionando. Y para mí es mucho más lógico que un Estado esté presente y le abrace a esa nena en situación de vulnerabilidad en ese proceso, Walter, no que le dé la espalda y que tenga que recurrir a métodos completamente clandestinos donde su vida corre peligro y hasta termina con... Claro, pero no podemos tener esta discusión basado en que, o no sé si lo estoy interpretando mal, basando en que la solución era que vaya a un lugar a abortar, en un centro asistencial. No, pero que esté contenida por el Estado. O sea, Contenía, claro que sí, eso realmente tuvo que haber sucedido, y ahí vuelvo a insistir. ¿Pero qué es contenida por el Estado entonces? Contenida por el Estado no es un lugar donde ir a denunciar o sea, es una cuestión plenamente retórica, ¿no? Es una cuestión donde si ella quiere practicarse eso, que esté asistida. O en su defecto, previamente, desestimularle de la intención, ¿verdad? No, desestimular, en eso radica la cuestión del aborto, no, pero ¿verdad? desestimularle sí, Fede. Asistirle en eso, por lo menos, y voy a serte muy franco, muy sincero, no. Hasta es una convicción personal que tengo, ¿verdad? Además de que es una cuestión No, legal y desalentarle a que constitucional. cometa el aborto, lo que digo. Desalentarle sí. A eso voy. Desalentarle No, a es que que- cometa el aborto. Es que lo que hubiese Walter, sucedido... perdón, pero Sí. la despenalización del aborto justamente tiene un protocolo, tiene pasos, no es que uno ya va directamente y se le alienta a la mujer o a la joven o al adolescente a que aborte el bebé que lleva adentro. Hay plazos, hay fases
primeramente se la aborda psicológicamente. En todos los países resulta, o sea, está establecido el mecanismo, ¿verdad? Y si la mujer o la adolescente decide llegar a esa instancia, creo que lo más lógico es que el Estado le acompañe en esa decisión. Y me parece completamente irracional que todavía se esté satanizando una cosa que sucede todos los días, ¿verdad? A ver, pero eso sería oficializar que el Estado va a estar apoyando una situación como esa. Vuelvo a decirte, ¿verdad? No solo porque dice la Constitución, es una cuestión que ahí sí, creo que estamos en 100% en consonancia, en sintonía, desde el movimiento, desde el partido que nos toca también representar en defender a la vida en todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Con esto Entonces, digo, se defiende ¿verdad? la vida del bebé, no de la chica también. Bueno, pero no podemos asociar, Fede, te lo digo también con mucho respeto, creo que ese es en mi percepción, es un error que se está tratando de, creo yo que es un error en las opiniones que en este caso se están dando en este sentido. Es como que se está condicionando, si es que existía el aborto, ella no iba a fallecer. El tema es que ella no quiso abortar. Ella no quiso abortar. Entonces, en este caso en particular, nosotros no podemos relacionar un tema con el otro. Al contrario, ella murió por querer que ese niño viva. Yo creo que en este caso en particular no deberíamos mezclar ese tema. Es mi opinión y respeto la tuya. Vamos a la parrilla entonces, Dale. ¿te parece? Vamos a hacer un lomito. Bueno, yo te quiero recordar rápidamente que Bueno Bank es el único banco que te ofrece atención digital y presencial las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a cualquier local Bueno Bank más cercano y descarga la app y comenzá a disfrutar la experiencia. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y si querés también pedir tu lomito de Lomito y Leyendas, descargar la aplicación de Monchis, hacer el pedido a través de la aplicación y sumate y cenar con nosotros esta noche.